tecnóloga, ingeniera, abogada, astronauta, programadora, científica, fisioterapeuta, policía, enfermera, maestra, estilista, arquitecta, soldadora, doctora, tecnóloga, mecánica, modelo, periodista, modista, bombera, diseñadora, futbolista. La mujer de hoy. la mujer de hoy. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, como siempre, estar con ustedes en una nueva edición de La Mujer de Hoy. Soy Selene Jiménez y compartir este momento, este espacio con Cristina de la Rosa, pues también, y sobre todo llevarles a ustedes un tema de bastante interés, una problemática social, Cristina, que pues muy pocos podrían estar exentos y que por más información que hay en los medios, que hay en internet, en la escuela, con la vecina inclusive, pues yo creo que es una cuestión que se tiene que ir trabajando poco a poco y que para poder pues erradicar este tema y que bueno, cada vez haya menos mujeres violentadas. Que se tiene que hacer algo principalmente iniciando por uno mismo para poder replicar pues estas recomendaciones, esta información que se da, que se encuentra, para que cada vez sean menos las mujeres violentadas, que si alguien está viviendo un problema, una situación, pues pueda darse cuenta, alzar la voz, buscar la ayuda. Entonces de eso se va a tratar nuestro programa de hoy. Tenemos a una especialista en el tema que nos acompaña a través de la virtualidad, a través de una de las plataformas. Así que vamos a platicar en un momento más con ella. Así es, Elena, también para mí es un gusto estar esta tarde contigo y la verdad que, como bien comentas, el poner sobre la mesa un tema tan delicado como lo es la violencia de género, el que se tenga tantos puntos de vista, tantas perspectivas, porque siempre, bueno, y a lo largo de la entrevista lo vamos a escuchar de la experta, porque hay que aclarar que nosotros no somos ningunas expertas, a lo mejor nos atrevemos a dar nuestra opinión como mujeres, porque si bien sabemos la violencia de género va encaminada un poco más hacia las mujeres, cuántos casos no vemos de feminicidio, sobre todo en nuestro país, pero que es también un tema que no solamente se concentra en México, sino en todo el mundo. Es un tema que está ahí, que es una realidad y que a pesar de que han existido y que existen todavía más diferentes movimientos sociales como el Me Too, el querer ya levantar la voz, el querer tratar de cambiar las cosas a las que estamos, pues de alguna manera, y aunque suene feo, acostumbradas, porque es lo que nos han inculcado, porque es lo que vemos en los medios, como bien mencionas, sí tenemos mucho acceso a la información, a diferencia de en otros tiempos, pero también es una realidad que a veces toda esa información puede ser una desinformación, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué sería o qué se debe de hacer, ¿no? A veces creo que como seres humanos, como personas, nos aferramos a que nosotros tenemos la razón, a que lo que yo digo es lo correcto, a lo que tú dices está mal, y siempre creo que sería mejor pues tener una mentalidad abierta para poder darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Porque podemos ver las cosas en las noticias y decimos, qué feo, ¿no? Qué feo, ojalá que eso no me pase a mí, o ojalá que no le pase a mis seres queridos, que no me pase a mi familiar, pero ahí quedó, no se hace más, ¿no? No pasa de eso, de que, ay, sí, qué feo, y ojalá que no nos pase, pero luego también, ¿qué hacemos? No sé. Pero también ahí está el problema, que no sé, a nuestra audiencia, si comparte esta opinión con nosotros, que vemos esto y lo vemos lejos de que, sí, totalmente. O sea, y decíamos que no nos pase ni a nosotros ni a nadie cercano, pero ¿qué hacemos después de eso, de querer no estar en esa situación? ¿Qué hacemos para también ayudar, y no solamente a alguien que esté cerca de nosotros, sino para empezar a hacer este trabajo que, como nos han comentado o hemos escuchado a muchos expertos decir, que el cambio y que se puede generar algo desde nosotros, desde que nosotros vayamos compartiendo la información y acercando a las personas que probablemente estén vulnerables? Pero ¿qué hacemos? Realmente nos hacemos de oídos sordos, de la vista ciega, y solamente nos quedamos en el que ojalá a mí no me pase, y no hacemos nada. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Selene. Fíjate que, y me gustaría compartirle a la audiencia, que justamente hace unos días llegó a mis oídos un comentario de conocido que, ahora sí que el primo de un amigo, ¿no?
un conocido pues había atentado al fin y al cabo contra, esa es la palabra, agredió a su mujer y pues afortunadamente fue detenido, las autoridades intervinieron, pudieron defender a la mujer por apoyo de su familia, las autoridades, toda esta cuestión, pero ahora ver a la otra persona del otro lado en el punto de, ay, pobrecito, está vendiendo tal cosa para ayudarlo, ¿no? Entonces hay que ayudarlo de forma, ok, sí, pero no olvidar de alguna manera lo que estaba haciendo, o sea, no podemos ir por la vida, y creo que es una frase que bien has compartido en otras ocasiones, Ele, no podemos ir haciendo o ir por la vida pidiendo perdón, entonces, haciendo las cosas para luego ir pidiendo perdón, ¿no? Entonces es una realidad que al final la persona, aunque ahora esté, y ojalá que sí esté arrepentido, esto por poner un ejemplo, no necesariamente es el caso, ¿no? Porque sí, obviamente la persona tiene todo el derecho de remitirse, de disculparse de lo que hizo, de reflexionar lo que hizo, pero pues no dejó de hacer una agresión, ¿no? Y es una realidad que al final hay muchos otros procesos que parte también nos va a compartir nuestra invitada del día de hoy en la cuestión de la psicología social también, y pues cómo queda agredida la persona o lastimada, ¿no? O sea, al fin y al cabo no es algo que también digas voy a cerrar los ojos, me levanto al día siguiente y lo voy a olvidar, ¿no? Y no pasa nada. Continuar mi vida como si no. Sí generaste, fuiste creador de un daño, o la persona que lo recibió fuiste dañada, y no se puede quedar así. O sea, es como decíamos en un momento, tiene derecho cualquier persona a cambiar, a reflexionar y a ser una persona diferente, tratar mejor a los que tiene a un lado. Y también la persona que sufre de la agresión o de esta situación también tiene derecho a levantar la voz, a levantar la mano y decir, no quiero más esto en mi vida, y buscar las alternativas, las soluciones para salir de esa problemática. Pero como también hemos escuchado mucho, Cristina, para hacer algo no tiene que ser ya, no vamos a encontrar la solución y no va a ser el cambio de la noche a la mañana, y tenemos que empezar por nuestra casa, hacerlo lo propio. No puedes, como también versa mucho un dicho, que no puedes cambiar al mundo, pero sí tu mundo, tu alrededor. Entonces, desde ahí podemos, yo creo que empezar a hacer de verdad este cambio que necesita la sociedad para que haya menos mujeres violentadas y, ¿por qué no? O sea, menos gente violentada, porque hoy en día lo sabemos que no nada más queda en la mujer, ¿no? También los hombres. O en un individuo, ¿no? En un individuo como tal, sino es algo que nos involucra a todos, ¿no? Es un tema que involucra a todos, porque ya no es nada más de una cuestión de género, hombre, mujer, y aunque sabemos que a lo mejor las estadísticas, las cifras pues no mienten, y sí vemos que los casos son más hacia las mujeres, pero pues también en la cuestión de hombres o de transexuales, bisexuales, quienes tienen pues un género diferente, un gusto distinto, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay dar como una ideología de género como tal, sino el no olvidar que somos seres humanos y que no estamos exentos en pasar alguna situación, así que no deberíamos, pero sí también saber qué podemos hacer o cómo deberíamos de actuar, porque efectivamente no debemos de pasar por violencias violentas y que sobre todo fomenten a todavía más pues violencia, ¿no? Y pues de eso va a tratar nuestro programa el día de hoy, Selene. Pues vamos a tener una gran invitada que pues la verdad que los invitamos también a ustedes, a la audiencia, que nos acompañen en este programa. Es un tema que puede generar muchas opiniones. Aquí estamos dos personas dando nuestra opinión, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Nuestra opinión, y discúlpenos si nos sentimos con el derecho de darla, como muchas otras personas a lo mejor se sentirán también o identificados o en contra, y cada quien tiene su opinión, pero que no está de más abordar este tema que pues sí es polémico, que sí puede generar muchas opiniones, pero que sí es una realidad, que ya no podemos hacernos a los oídos sordos, a los ojos que no nos damos cuenta de lo que está pasando, porque sí es algo que está pasando, lo vemos a diario en las noticias, lo vemos a diario en todos lados, ¿no? Y pues si podemos hacer algo, qué mejor. Pero pues platícanos, Elena, ¿quién va a ser nuestra invitada en esta ocasión? Por supuesto que siempre tenemos invitadas, elegimos muy bien a nuestros invitados porque sabemos que son especialistas en el tema y que van a poder dar pues esta opinión con certeza y validada, ¿no? Porque de eso se trata también el programa, de darles estos temas
y que puedan ellos abordar el tema desde la parte de investigación con un sustento. Entonces, bueno, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez. Ella es de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, Cristina, bueno, ahorita la vamos a tener aquí por este medio, por esta plataforma, pero la doctora Tania estuvo recientemente en la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciudad del Carmen, en un congreso de psicología. Tuvimos la oportunidad de conocerla físicamente y de ahí se da pues este contacto con ella para pues, también presentarlos a ustedes o tenerla para ustedes a través de este programa La Mujer de Hoy. Y la doctora Tania aborda o está enfocada a lo que es la temática de psicología social y bueno, es profesora investigadora de la Facultad de Psicología, es investigadora nacional nivel 2, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación son sobre el género y salud, autonomía en mujeres, masculinidades, diversidad sexual y discriminación, crianza y familias diversas. También ha coordinado o ha trabajado en proyectos de investigación como familias igual, y actualmente se encuentra colaborando en un proyecto internacional SEGREF-UNI, a partir del cual pues busca trabajar de manera colectiva en la generación de propuestas y políticas que combatan las violencias sexuales y de género en las universidades. Así es, Eleni, y pues también compartir a la audiencia que por su trabajo de investigación y docencia ha recibido algunos reconocimientos como el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo en el 2012, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas en 2013 por docencia y en 2017, así como la distinción por investigación en ciencias sociales. Esto por compartir tan solo algunos datos de la doctora Tania, que pues vamos a tener a continuación, y qué mejor que sea ella misma quien nos comparta pues parte de todo este trabajo que realiza en la investigación, que como bien menciona Cele, pues tiene un sustento, ¿no? Este trabajo no nada más individual en el caso de ella, sino también colectivo con diversas instituciones, tanto a nivel país como incluso a nivel internacional. Así que los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero regresando le daremos la bienvenida a la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez para abordar este tema tan importante como es la violencia de género. Así que los invitamos, vamos a nuestra primera pausa, Cele, y volvemos. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. Y como bien mencionábamos, Elena, pues es un gusto poder darle la bienvenida a la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, quien, bueno, pues es doctora en Psicología Social, profesora e investigadora en la Facultad de Psicología, investigadora nacional de nivel 2, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad en la Facultad de Psicología en la UNAM. Doctora, bienvenida. Hola, Estefana y Selene, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, doctora, que nos acompañe. Mencionaba ahorita tan siquiera el previo de su currículum, que pues a lo largo ahorita de la entrevista pues vamos a ir conociendo un poquito más al respecto de todo pues lo que tiene que ver en su CV, pero no nada más esa parte, digamos, oficial de alguna manera, sino toda esta labor que realmente pues usted lleva detrás a raíz de su profesión, de su investigación, todo esto que usted aporta, que sin duda pues maneja un tema pues muy delicado, doctora, y que me atrevo a decir que todavía falta mucho por hacer, por conocer, y que usted está en esa labor como lo es la violencia de género. Así es, sin duda, pues creo que hoy es más que evidente, ¿no? Que todos estos movimientos, protestas, gritos y peticiones dentro del espacio universitario y fuera del mismo, insisten en poner atención a la violencia de género, esta violencia que se perpetra todos los días contra nosotras las mujeres y contra quienes de una u otra manera nos desmarcamos del esquema binario de género, ya sea en términos de nuestra identidad
o nuestra orientación de género o cómo expresamos esa identidad y que estamos expuestas y expuestos también pues a una serie de situaciones que pueden afectar nuestra vida, poner en riesgo nuestra integridad, la vida misma, ¿no? Entonces no es cosa menor y no es que la violencia de género sea algo nuevo, pero definitivamente no se le había dado la importancia y particularmente se pensaba que escenarios como el universitario, por decir algo, estaban al margen de lo que ocurría en lo cotidiano. Y pues no es así. Desafortunadamente, con estos movimientos como del Me Too o Yo Te Creo, de las jóvenes, ¿no? En las redes sociales, se hace evidente que en todos los espacios está presente esta pandemia, ¿no? Así es, doctora. Mencionaba pues un punto muy importante que creo que nos hace pues esta referencia en que lamentablemente hablando de violencia, violencia de género, violencia en sí en general, ocasiones hay incluso que ya se ve como algo normal, que realmente desconocemos o no logramos identificar cómo ver esta pauta entre que ya está sobrepasando eso normal a caer en la violencia, porque estamos acostumbrados a lo mejor a ver en la cultura el hombre machista que grita siempre a la mujer sumisa, toda esta cuestión, y el ver todos estos movimientos que si usted bien nos comenta ahorita, que han surgido también, han surgido esos comentarios de, ay, estas generaciones que ya no aguantan nada, ¿no? Entonces siempre vamos como que tapando la realidad con comentarios que realmente nos impiden darnos cuenta de sí quitarnos esta venda y reaccionar y decir, oye, no, espérate, está mal, es que está mal y hay que hacer algo al respecto, ¿no, doctora? Así es, creo que como bien señalas, desafortunadamente vivimos en un entorno en donde hay una violencia generalizada y eso no está a discusión, es decir, todas las personas podemos vivir esta violencia, perdón, que se vincula con el crimen organizado, con la delincuencia en general, ¿no? Con situaciones o factores de índole sociocultural, económico, político, que nos afectan a todas las personas. Pero sí me parece importante reiterar que cuando hablamos de la violencia de género, esta se va normalizando y se hace invisible para muchas personas porque desafortunadamente desde la educación que nos dan, hablando de la socialización de género como niños o niñas, así como una serie de expectativas, de normas explícitas e implícitas que se van creando, los cuentos que nos cuentan, ¿no? Literal, de princesas que pues son frágiles, que están como a la deriva, perdidas en el bosque, en riesgo y que tiene que haber un alguien que coincide con la figura de un varón que las va a rescatar. Son formas en las que vamos interiorizando cierta manera de estar en el mundo y también de relacionarnos entre todas las personas. Entonces, la insistencia de hablar de la violencia de género no es porque sea más importante o como algo a lo que hay que poner atención y no a la violencia generalizada. Más bien, la insistencia de nombrarla es precisamente por estas características que tiene de estar completamente imbricada con los valores socioculturales, que aunque va cambiando el contexto, históricamente vamos viviendo distintas épocas, se sigue reproduciendo de muchas formas estas relaciones de poder jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, e incluso lo que yo ahora veo con las personas, las chavas más jóvenes, no porque antes no, pero quiero decir que ahora en las jóvenes me parece que con todo y esta conciencia que están teniendo cada vez mayor respecto al tema, cuando cruza la cuestión del amor romántico, esas cosas que nos enseñan sobre cómo se puede tener y se debe tener una pareja y qué cosas son deseables y cuáles no, pues resulta que es una trampa de este sistema patriarcal porque también ahí se reproduce la idea o varias equívocas de que pues la violencia pareciera formar parte de esas interacciones, ¿no? Entonces, no sé, en las investigaciones que he hecho, en las conversaciones que luego tengo en consulta, puedes escuchar
esta idea en donde algunas mujeres piensan que lo que viven no es violencia, quizá porque no es física, ¿no? Pero no reconocen que hay una violencia emocional, que hay una violencia económica, que constantemente su identidad, su autoestima está siendo cuestionada, sobajada, ¿no? Que constantemente se está poniendo pues en duda incluso su condición humana, y pareciera que eso se vuelve difícil porque además dentro de las canciones y un montón de cosas que pululan en nuestra sociedad, pues se escucha y se normaliza la idea de que el amor duele, ¿no? De que pues a veces el amor todo lo perdona, que alguien que te cela es porque realmente te quiere, y de pronto en esas ideas se va reproduciendo esta lógica de las mujeres ser vividas, sobre todo en las relaciones heterosexuales, como algo que se posee, como algo que a partir de que creas una relación, en realidad obtienes, ¿no? A un objeto, una persona que vives como objeto y la cual intentas precisamente controlar. Entonces, la violencia de género, es muy importante decirlo, tiene una intención, tiene la intención de controlar a las personas, ya sea a través de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer, pero queremos someter la voluntad de esas personas. En este caso, de las mujeres, insisto, también de aquellas personas que de una u otra forma se encuentran en desventaja frente a otras posiciones o construcciones identitarias. Por ejemplo, un hombre gay frente a un hombre heterosexual, o una mujer trans frente a un hombre heterosexual cisgénero. Es decir, hay relaciones de poder en donde dan espacio para el ejercicio de estas violencias. Doctora Tania, usted comentaba, ¿no?, de que se normaliza de alguna manera pues que el amor duele o tiene que celarte para que tú consideres o pienses que sí te quiere, que el amor que te tiene es verdadero. Pero cómo pues hacer entender hoy en día, porque ya no es por falta de información, ya es creo que una cuestión personal o de alguna manera, si le podemos llamar psicológica, de mentalidad, de la salud mental de cada persona, de cada mujer, de cada individuo, el hecho de que pueda notar o pueda darse cuenta que eso no es amor y salir de esa situación vulnerable en la que se encuentre. ¿Cómo hacer? Porque la información está, las maneras de hacerles llegar la información está, pero ¿cómo hacerlo para que se vaya erradicando? Pues precisamente esta violencia de género. Mira, Selene, creo que contrario a lo que dices, y quizá ese es parte del problema, justo no es un asunto individual, ¿no? Es decir, tienes razón al pensar que hay cada vez más información y formas para transmitir esa información, pero justo me temo que no estamos hablando de algo que necesariamente se resuelva y cruce por una cuestión de conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vamos creando o generando ciertos prototipos o clichés de solo las mujeres que no tienen estudio o que son indígenas o que viven en ciertos contextos, viven violencia. Y eso en realidad pues no ocurre así. Es decir, aunque hay condiciones que nos pueden vulnerar mucho más, cualquier persona, específicamente en este caso cualquier mujer, podemos ser víctimas de esta violencia por nuestra pareja, por nuestro padre, por nuestro hermano, por nuestro jefe, por el colega, por el vecino y por el sujeto que cada vez que salimos a la calle avienta un piropo, intenta como o te toca o manosearte, ¿no? Entonces, creo que justo no es un asunto que se coloque en lo individual o que es porque las personas no tienen, en este caso las mujeres, las habilidades para poder salir de una relación violenta o darse cuenta. El problema es qué se pone en juego en este proceso y estamos hablando de algo crucial como nuestra identidad,
como nuestra subjetividad, eso que desde niñas nos van enseñando, vamos aprendiendo e interiorizando, que no importa que tengamos 20 doctorados, lo que realmente nos va a realizar como mujeres es tener una pareja, es ser madres, es tener una familia. Entonces, no es una cuestión de conocimientos. Puedes tener un doctorado y de todas maneras estar en una relación o en una situación en donde vives este tipo de violencia, precisamente porque lo que necesitamos es trabajar mucho más en generar esta conciencia de género, problematizar toda esta información que, aunque está disponible, quizá es una información llena de estereotipos o de prejuicios, sea desde el sermón que te pueden dar en alguna iglesia hasta lo que en un contexto científico también pueden decir de forma irresponsable, contribuyendo a generar mitos y prejuicios. Entonces, me parece que algo fundamental sería propiciar precisamente desde la infancia, pues una educación diferente, una educación que no se base en estos estereotipos de género, una educación que a las mujeres nos enseñe a ser autónomas, independientes, vivirnos desde un lugar de empoderamiento, pero que a los hombres también los enseñe a ser responsables de sus acciones, a comprender que las mujeres no son cosas u objetos a los que puedan poseer, usar, dañar, y que así como tú le dices a una hija, oye, háblame cuando llegues, vete con cuidado, o mejor no salgas, o mira, no te vistas así porque te van a faltar al respeto, cosa que ya sabemos que no tendría que importar cómo vamos vestidas, pero se vuelve más difícil que a los hijos les digamos, oye, vas a ir a una fiesta, asegúrate de que estés como estés y pienses lo que pienses, no toques, no lastimes, no agredas, no hostigues, no acoses a ninguna mujer, ¿no? Rara vez vamos a escuchar esa expresión y desafortunadamente en el espacio universitario también dentro de la misma información y la manera de relacionarse muchas veces desde las académicas con el estudiantado, se reproducen estas cosas y eso es muy lamentable y por eso es que se hace una insistencia también en revisitar qué es lo que en la currícula expresa y la oculta dentro del espacio universitario, se transmite una y otra vez. Que los medios de comunicación tuvieran mucho más responsabilidad respecto a la información que transmiten, ¿no? Generar precisamente información que pueda despertar esa mirada crítica, no que reitere estereotipos, no que salga un desodorante que dice que para conquistarlas a todas tiene que oler de esa forma, porque entonces lo que vamos transmitiendo y reiterando son estos estereotipos y estas relaciones o estas lógicas que están detrás de las relaciones entre hombres y mujeres que abonan y dan espacio al ejercicio de esa violencia. Doctora, muy interesante todo lo que nos está comentando y la verdad que la audiencia que nos está siguiendo los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a ir a una pausa, pero ahorita que regresemos vamos a seguir platicando con usted sobre este tema que sin duda pues es muy interesante ponerlo sobre la mesa. Así que volvemos. Claro que sí. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. Y estamos platicando con la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace un momento, pues le preguntaba esto, que si, qué hace falta por realizar cuando estás teniendo o se está en una situación de violencia de género, cuando hay información, y usted nos explicaba, doctora, que no es una cuestión individual, que sí sale, si bien está la información, hace falta más trabajo, pero en grupo quizá, o no solamente pues de una persona nada más que tome la iniciativa, porque por sí sola pues probablemente no se va a poder salir de la situación en la que se está, y que se tiene que iniciar pues informando y educando desde temprana edad para que se vaya formando tanto mujeres fuertes
de mente, de corazón, y como también educar en el caso a los varones que pues para que de grandes no sean este tipo de individuos agresores violentos, ¿no, doctora? Era lo que hace un momento nos explicaba. Así es, Elene, sin duda. A veces pareciera que cuando hablamos de las temáticas de género, estamos hablando de algo que solo compete a las mujeres, pero todo lo contrario. La propuesta que se hace desde las miradas feministas respecto al género es que es una categoría relacional, es decir, que también abre la posibilidad de problematizar y de poner en la mesa cómo el género, en tanto sistema social de organización que reproduce y genera toda esta cuestión de roles, de prejuicios, una división sexual del trabajo, etcétera, también afecta o impacta en la vida de los varones. Dentro de las cosas que, digamos, están de manera muy contundente estudiadas, ¿no? Es como los hombres, precisamente en el marco de esta construcción de género, que reproduce un modelo hegemónico de masculinidad, un modelo justamente basado en la violencia o en el ejercicio de la violencia, en el poder, en no tener miedo, en como ser un ente que jamás como se mueve con el viento, sino que está ahí firme, va generando una situación en la que por principio se vuelve difícil para los varones identificar y gestionar de otra forma sus emociones. Afecta en materia de su salud porque los datos coinciden en resaltar 3 cuestiones de riesgo importantes en ellos, que son el hecho de ser quienes más infartos sufren, entre otras cosas porque no hay un proceso de educación en cuanto al autocuidado, y cuando los varones llegan al hospital llegan o muertos o infartados, ¿no? No hay esa previsión, y además también asociado a todo el estrés y a esta restricción con la que socialmente se viven de expresar cómo se están sintiendo o de dar chance a decir, caray, esto me está rebasando, ¿no? Y voy a hacer un alto. La segunda cuestión, que tiene que ver con los accidentes automovilísticos, que además se asocia al uso de alcohol y es una de las segundas causas de muerte más importantes en varones, y que precisamente los estudiosos de las masculinidades han reiterado cómo en esta idea de este modelo de masculinidad construido desde la violencia, desde yo puedo todo, a mí no me pasa nada, lleva a que muchos varones se pongan en situaciones de riesgo, justo como esta de estoy bebido, pero yo digo, no, yo puedo y yo voy a manejar, y terminas peleándote con todo mundo, manejas, te accidentas y te mueres, ¿no? Y la tercera causa, que también es de las más significativas o importantes, que tiene que ver con el suicidio. Si bien muchas mujeres, o más mujeres, mejor dicho, intentan suicidarse, al final las tasas de suicidio son más altas en los varones, ¿no? Y esta cuestión está también relacionada a estas autoexigencias, a estas restricciones y a estas limitaciones que pone el modelo hegemónico de la masculinidad. En ese sentido, de veras, quienes me están escuchando, tendríamos que pensar seriamente qué es lo que yo le enseño a un niño cada vez que la mayoría de juguetes llamados o tipificados como masculinos se caracterizan por tener armas, por ser juguetes, muñecos o aspectos vinculados a la guerra, porque siempre suponen el ejercicio de la violencia como parte de la diversión, porque cada vez que en las escuelas hay algún problema, nuestra petición como adultos o adultas es defiéndete, no te dejes, y tú qué hiciste, y no llores que pareces niña o pareces vieja. Es decir, por una parte, tanto vamos restringiendo y generando una forma bien particular y muy nociva de ser varones, pero también vamos reiterando que lo que se asocia a las mujeres y a lo femenino es algo negativo, porque cuando yo le digo a un niño pareces vieja o no llores, que eso es de niñas, pareciera que algo está mal en eso. Llorar es de humanos. Todas las personas podemos llorar. Es más, nacemos llorando después de que tomamos esa primera bocanada de aire, ¿no?
Y desafortunadamente lo triste es cómo al llegar a la adultez se va haciendo esta coraza que en realidad, insisto, pone en mucho riesgo a los varones también. Y como dice un autor, Kaufman, que habla sobre las masculinidades, la violencia se enseña a los hombres como un mecanismo para controlar mujeres, pero también para competir con otros hombres y sobre todo para dirigirse esa violencia a sí mismos, cada vez que justo se ponen en estas situaciones de riesgo en todos los sentidos. Doctora Tania, pero ¿cómo romper con esta cadena cuando, pues, por nuestra cultura, pues, antes el hombre se mostraba hombre y no era hombre, si no se robaba a la mujer, pues de casa, del rancho, y ese era un verdadero hombre, ¿no? Y a como la trataba, la familia no intervenía, porque pues era el hombre, el de la casa, el que mantenía, el que tenía derecho a esto, y creo que de esto comentaba usted un poco hace un momento, que se tenía que romper esa cadena con estas nuevas generaciones que traen arrastrando eso, pero que ahora también se vuelven más dependientes, porque a lo mejor pasan alguna situación en casa que viene desde ahí donde no sienten el amor, donde sienten que a lo mejor el que le habla bonito, la que le habla bonito, pues ya es quien lo quiere, ¿no? Entonces, a raíz de ahí o partiendo de eso, es como se van acercando a la otra persona, y aunque sean violentadas física, emocionalmente, pues sienten ese apego y que no pueden, pues, despegarse de la persona. Creo que es muy importante, Selene y Estefana, pensar en que si bien es cierto que estamos haciendo alusión a la cultura somos nosotras, somos nosotros, es lo que hacemos, son los rituales, las costumbres, las formas en las que le vamos dando sentido al mundo, es decir, no somos ajenas, perdón, a la construcción de la cultura, y la cultura no es ajena a nuestras prácticas. Entonces, me parece muy importante porque a veces cuando doy charlas o algún taller, las personas paradójicamente dicen, pues es que eso es cultural, como si lo cultural fuese inamovible, ahistórico, que no se puede modificar. Y al contrario, resulta que lo cultural lo construimos todos los días con nuestras acciones, con las cosas que validamos, con las prácticas que tenemos. En ese sentido, me parece que la tarea se vuelve constante y sistemática y que requiere un abordaje en todos los niveles. Mencionábamos ahorita el tema de la educación en el contexto familiar, y de una u otra manera hemos hecho alusión a que también dentro de los espacios educativos tendría que haber de veras toda una reestructuración alrededor tanto de los discursos como de las prácticas que se ejecutan. Yo recuerdo alguna ocasión dando un taller con personas educadoras, es decir, que estaban en la escuela que antes se llamaba Escuela Nacional de Educadoras, pero en este taller había hombres y mujeres, que me compartían algunas de ellas mientras estábamos en el taller, que se estaban dando cuenta, por lo que estábamos hablando, que desde que ellas empezaron a trabajar y no tenían una razón ni sabían por qué, dividían al grupo en niños y niñas, dividían el salón en azul y rosa, hacían actividades para niños y actividades para niñas, y que conforme estábamos platicando de esto decían, pues no tengo una razón, más que un poco esa inercia con la que de pronto asumimos que hay que hacer actividades separadas. Me parece que hoy en día queda cada vez mucho más claro que no hay juguetes, actividades, ropa o colores que sean exclusivos de una persona en función de su condición sexogenérica, que en realidad todo esto se ha ido construyendo a través del tiempo. Es más, muchas de estas ideas que damos por sentado, que han existido a lo largo de la humanidad y que el mundo siempre ha sido así, no es cierto. Es decir, tendríamos que también considerar cómo a través de diferentes momentos históricos y contextos ha habido una forma distinta de pensar el lugar que tienen las mujeres y los hombres, y que por lo tanto hoy podamos reconocer, tenemos más avances científicos, más herramientas, más posibilidades para conocer cosas que antes no.
Entonces, ante eso, que hoy sabemos más, que hoy sabemos, por ejemplo, que la idea de dos sexos se queda corta frente a la diversidad humana, que la posibilidad de desarrollar una identidad va mucho más allá de la constitución corpórea, genital, hormonal de una persona, que algunas mujeres pueden tener más fuerza en promedio en su corporalidad que muchos varones, y que habrá varones que tengan una serie de características que hemos pensado exclusivas o únicas de las mujeres. Entonces, creo que en ese sentido quizá ayude a nuestra audiencia el pensar cuántas cosas asumimos que así son, pero que si hiciéramos este análisis de crítico de, bueno, ¿y cómo sé que así son, no? ¿Dónde las vi? ¿Quién me las enseñó? Nos vamos a dar cuenta, de que muchos de los orígenes son ideológicos. Llámese religión, llámese saberes científicos en algún momento, llámese, y lo pongo entre comillas, sentido común, porque al final todo está atravesado por expectativas, por prejuicios, por ideas con las cuales nos hemos construido. Yo creo que hoy hay posibilidades muy interesantes, pero como dicen algunas colegas, conforme más vamos logrando avances en materia de igualdad de género, también se generan una serie de reacciones en contra. O sea, como que vienen unas oleadas en contra para tratar de mantener al sistema en su lugar, ¿no? Entonces, está comprobadísimo que un país avanza en derechos y de repente sale una ola conservadora espantosa, ¿no? Que puede ir a muy mal. Por lo tanto, es importante pensar y estar atentas y atentos a estas reacciones patriarcales. Un ejemplo es lo que pasa en Estados Unidos con el tema del aborto. Es inaudito, ¿no? Que en este momento se discuta de nuevo algo que ya tenía tiempo de ser ejercido y como, o sea, como debe ser, como un derecho. Entonces, me parece que en ese sentido quizá nos ayude reconocer que hablamos de algo que no es ajeno a las cosas que hacemos, a lo que transmitimos, a lo que validamos a través de nuestras prácticas y discursos. Doctora, perdone que la interrumpa, me da mucha pena. Vamos a tener que ir a una pausa, pero ahorita que volvamos para seguir escuchando todo lo que usted nos está comentando, que sin duda, pues me atrevo a decir que Selene y yo lo estamos disfrutando mucho y que de verdad también esperamos que sea de agrado para la audiencia, pero sobre todo que vaya cambiando este que tenemos, ¿no? Que vaya generando este pequeño cambio de alguna manera. Así que los invitamos a que continúen con nosotros y volvemos. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy. Pues agradecerle nuevamente, doctora Tania, que esté en esta ocasión con nosotros aquí en el programa de La Mujer de Hoy, donde sin duda pues estamos abordando un tema muy importante que a lo mejor se puede pensar también que es muy, muy delicado, porque pues siempre vamos a tener diferentes puntos de vista, las que estamos aquí, quienes nos estén escuchando, y como bien usted lo ha estado platicando a lo largo del programa, ¿no? El tener a veces esta pues cultura, el tener una creencia, todas estas ideologías, que al fin y al cabo también cada uno es una cabeza diferente, y muchos dirán o estarán de acuerdo con todo lo que usted nos está compartiendo, y habrá quienes pues sigan pensando que no es la forma, que no es así, ¿no? Por pequeños detalles, por así llamarlo de alguna forma, como bien comentaba usted ahorita en la cuestión de los juguetes, algo tan básico como un simple color también, que puedo yo decir ahorita un simple color, pero para un hombre puede ser ofensivo el hecho de usar un rosa, o incluso también mujeres ofensivo que ponerle a una niña un color azul o un color que se asocie más a los varones, cuando en realidad simplemente son colores, que no debe tener realmente pues una ideología de género o identificar algún color con un género cuando ni siquiera pues es así, ¿no, doctora? Correcto. Sí, entiendo que para las personas puede ser muy retador y confrontativo algunas cosas de lo que estoy diciendo, y me quedo pensando en esto que dices de tener diversas opiniones, porque si bien es cierto que puede haber una diversidad de miradas alrededor de lo que estamos hablando, me parece muy importante decir algo que yo diría en un curso o en un taller, ¿no?
y es que cuando presentamos, por ejemplo, las tasas de feminicidios, cuando hablamos de quienes ejercen, o sea, de las estadísticas, de quienes viven violencia y por quienes se ejercida, de quienes cometen los homicidios, ya sea de mujeres o de varones, ¿no? Cuando vemos las tasas en cuestión de morbilidad y mortandad, pues ahí hay datos, ¿no? Que justo no son una opinión, sino que se vuelven hechos, hechos que pueden resultar muy confrontativo reconocer o pensar que algo de cómo yo he sido educada o educado tiene que ver con que pasen esas cosas, ¿no? Entonces, creo que la invitación en ese sentido es a pensar de qué manera, desde que somos o hemos sido pequeñas o pequeños, la idea, imagínense así como el traje de hombre o de mujer, que ni siquiera elegimos, sino que nacen y te dicen, ay, aquí está tu traje de mujer y aquí está tu traje de hombre, y entonces, como te tocó el traje de hombre, tienes que hacer estas cosas y no puedes hacer estas. Y como te tocó el traje de mujer, puedes hacer estas cosas y no puedes hacer estas otras. Y resulta que estos trajes terminan limitando nuestro potencial, nuestras posibilidades de ser con libertad, ¿no? Siempre en el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas, pero con libertad. Y lo digo porque en mi experiencia, ¿no? Que ya son por lo menos 2 décadas trabajando con muchas mujeres y muchos hombres en distintos escenarios y confines del mundo, pues hay esta coincidencia alrededor de lo que ha implicado ponerse o tener impuesto ese traje, ¿no? El no poder hacer cosas que no nos dejaban o nos regañaban o nos castigaban por pensar que eso no nos correspondía. El que quizá muchas de las personas que nos están escuchando no pudieron estudiar o hacer eso que amaban porque no era una cosa de hombres o una cosa de mujeres. El pensar que muchas mujeres fueron obligadas a casarse y a ser madres porque ese era su rol. Y como esto, muchas cosas. Entonces, de veras vale la pena reiterar estas 2 cosas. Por una parte, que entiendo perfectamente que es confrontativo, justo porque no hablamos de cualquier cosa, hablamos de nuestra identidad, hablamos de eso que de una u otra manera nos da sentido. Pero sí quiero decirles que hay muchos avances hoy desde la ciencia para saber que esta idea de, es que eres hombre por algo biológico y eres mujer por algo biológico, se queda corta frente a la posibilidad infinita que los seres humanos, ¿no?, podemos tener en cuanto a pensar, hacer, etcétera. Y la otra, que aunque pareciera que se vuelve un tema de opinión, sí reiterar, y creo que es un énfasis de quienes trabajamos desde la perspectiva de género y los feminismos en plural, porque también decían hace rato, y bueno, hay que tener cautela de dónde tomamos la información. Hay mucha desinformación, ¿no? Y puede haber una percepción equívoca de, es que es feminista y entonces odia a los hombres, ¿no? El feminismo no tiene que ver con odio, ni revanchismo, ni es la contraparte del machismo. Estamos hablando históricamente de un movimiento social, pero también hoy en día de un cuerpo teórico, de una teoría que trata de explicar y comprender por qué hay estas desigualdades entre las personas, por qué las personas, siendo hombres o mujeres, no podemos ser sin que ese traje pese tanto, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la invitación es justo como a tener una escucha y una reflexión que nos permita cambiar nuestra educación, cambiar la manera en la que nos vivimos y enriquecer o dar espacio, muchísimo más espacio, a enriquecer quiénes podemos ser, porque les aseguro que ninguna de las personas que me está escuchando llenamos el molde del hombre de verdad o de la mujer de verdad. No se puede porque no existe, es una construcción inaudita. Hay un comercial que no sé si les sea familiar, pero lo pueden buscar en internet,
hay varios pues que son de la cerveza, de una cerveza, no le voy a hacer promoción a la cerveza, una cerveza, pero el asunto es que sale Stallone, Sylvester Stallone, entonces búsquenlo así, los comerciales se llaman Te hace falta box. Y lo que está puesto en juego en ese comercial es que aparecen en escena 3 hombres. El primer hombre es un hombre súper delgado que está tomando té y que tiene el cabello más o menos largo y tiene cruzadas las piernas y su forma hacia afuera es como si fuese muy afeminado o delicado. Y entonces llega un boxeador, Julio César Chávez, y como más robusto, ¿no? Más mamado, con un refresco, se le queda viendo a este hombre delgado que toma té y le dice, te hace falta box, ¿no? Y entonces le toma de la mano para acomodarle la taza de té, que se vea más rudo. Llega otro boxeador, los ve así y les dice, les hace falta box. Y llega Stallone y ve a los 3 sujetos, ¿no? Stallone súper mamado. Me faltó decir que todos tienen un perrito. El primero tiene como un caniche, un poodle, de estos perritos que se llamaban antes falderos, ¿no? Y luego el boxeador llega con un bulldog. Finalmente Stallone llega con un león y se le queda viendo a todos. Ve que se están agarrando las manos, que se están tocando las piernas, que no están tan mamados, que está el de la taza de té, que tienen esos perritos y ni siquiera puede pronunciar, les hace falta box. Ese es un ejemplo del género. El género que se vuelve una cárcel, que no importa si tienes los mismos genitales, no alcanza, porque no es un asunto que esté en la biología. Tiene que ver en todas estas expectativas que construimos de qué hace a un hombre de verdad o qué hace a una mujer de verdad. Y resulta que pues no sé cuántos estalones ustedes conozcan, pero francamente no hay muchos a nuestro alrededor y posiblemente quienes nos están escuchando tampoco lo son. Y eso no quiere decir que sean menos o que sean poco hombres desde esa construcción, ¿no? Entonces, bueno, pues es una invitación justo a pensar y reflexionar que esto nos convoca a todas las personas porque tiene que ver con replantearnos esos prejuicios y esos estereotipos que han limitado nuestro potencial y nuestra posibilidad de ser felices y congruentes con valores mucho más, diría yo, como más humanos, más de convivencia, más de construcción y no de destrucción. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. La verdad es que el tiempo nos quedó corto. Ojalá más adelante podamos volver a tenerla invitada porque de verdad que el escucharla pues es un gusto que sí nos hace pues replantearnos las cosas, ¿no? Quienes somos madres, a ver, o bueno, de por sí yo creo que como madre siempre nos preguntamos, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer lo que debo? ¿Qué me falta? Muchas preguntas, ¿no? Siempre el qué y las culpas que luego siempre tenemos como madre, pero pues sin duda creo que nos quedamos con este gran mensaje que nos comparte de que pues sí, hay que ver a nuestro alrededor qué estamos haciendo también, de empezar desde casa, ahora que ya estamos del otro lado, en este caso aquí, ¿verdad? Que ahora tenemos la oportunidad de educar, pues cambiar de alguna manera lo que nos han estado enseñando cuando éramos nosotros niños, ¿no? Ahora tratar de hacer de alguna forma esta diferencia y pues yo creo que también al final se nos olvida más allá de si somos este traje que nos comentaba usted de si somos mujeres, somos hombres, pues no olvidar que somos seres humanos, ¿no? Al fin y al cabo creo que eso es algo muy importante que se nos olvida en muchos casos que somos seres humanos y que evidentemente sentimos, nos duele, nos emociona muchas cosas y muchos otros sentimientos y el no tener por qué hacer daño, porque así como nosotros nos puede hacer daño algo, pues el que lo hagamos, pues también evidentemente a esa persona pasaría por lo que nosotros pasamos o pudiéramos pasar, ¿no? La verdad que nuevamente agradecerle, doctora, y pues de hacerle la invitación en que en un futuro nos pueda volver a acompañar. No sé si hay algo más que desee compartir a la audiencia, doctora. Con todo el gusto, les agradezco mucho la invitación, la amable escucha de la audiencia. Ojalá que esto permita pues reflexionar algunas cosas y precisamente por esto último que dices de
como madres y quizá también como padres, qué podemos hacer en la educación. Te estoy compartiendo 2 libros que son de libre acceso y que quizá puedan compartir en sus redes, que hablan de cómo uno de ellos se llama Cómo educar en la igualdad. Y ahí yo escribo precisamente sobre este tema de la educación con los hijos e hijas, ¿no? Para pensar algunas cosas. Y otro que se llama o tiene que ver con cómo estamos construyendo y qué está pasando con el tema de las masculinidades. Entonces quizá pueda ser de interés para tu audiencia, o para la audiencia, pues el poder leer estos textos y seguir pensando, ¿no? Yo creo que más que establecer un modelo o una forma única, la invitación es a mirar desde un lugar mucho más crítico, más reflexivo y más propositivo la manera en la que hemos aprendido a vivirnos desde estos marcos o estos parámetros de lo masculino y lo femenino. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, doctora en Psicología Social. Doctora, nuevamente muchas gracias, pero también agradecerle a la audiencia Selene el que nos acompañara, el que esté con nosotros en este programa, y esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Y de verdad que insisto, ojalá que más adelante podamos volver a tener la oportunidad de contar con su presencia, doctora. Así que los invitamos a que pues continúen en la programación del 88.9 de FM. Gracias por escucharnos. A quienes quieran volver a ver este tema y escucharlo, está disponible también en las redes sociales de Radio Delfín 88.9 de FM, Facebook, YouTube, y pues darle por favor me gusta, compartirnos también sus comentarios sobre pues al respecto de lo que platicamos el día de hoy o en diferentes programas, qué opciones les gustaría también que abordemos, que nos comenten, y pues con mucho gusto. Doctora, nuevamente muchísimas gracias, gracias Selene, gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy, y pues nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición de La Mujer de Hoy. Tecnóloga, Ingeniera, abogada, astronauta, programadora, científica, fisioterapeuta, policía, enfermera, maestra, estilista, arquitecta, soldadora, doctora, tecnóloga, mecánica, modelo, periodista, modista, bombera, diseñadora. futbolista. La mujer de hoy. La mujer de hoy.